Entró solo. Ardón, si no me equivoco, fue porque creo que tenía la 2. Ardón entró solo, muchachos, a cabecear y la tiró casi a que se fue al lateral la pelota. Entonces, este tipo de cosas no te pueden pasar. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Oro, por supuesto, además de la Copa Libertadores Sub-20, también Copa Oro y en este partido entre Canadá y Guatemala. Como saben, a los chapines los venimos acompañando y los venimos siguiendo ya desde hace mucho tiempo y no va a ser la excepción la Copa Oro y vamos a estar acompañándolos en cada partido sin importar el resultado. En este caso un 0-0 y la realidad es que el resultado no marca lo que fue el partido, porque en el partido vimos una Guatemala muy generativa, muy ofensiva, de buen juego, y si bien es cierto, porque hay que decir una cosa y es que Canadá no está con su plantel número uno, o sea, no está con la primera que tienen ellos, con esos jugadores como Alfonso Davies, no está con ese plantel ganador, pero también hay que decir que Guatemala está haciendo mérito como para ganar este tipo de partidos, está haciendo mérito también como para llevárselos y está haciendo mérito también frente a selecciones que quizás en otro momento no podía hacer mérito. Y eso habla un poco de lo que venimos hablando, el crecimiento que está teniendo Guatemala. Es cierto que en estos momentos en el presente, quizás sin tener a jugadores como Arquímedes Ordóñez, como les dije, están empezando a aparecer jugadores nuevos que a mí por lo menos me están despertando interés y me están gustando. Entonces eso es un poco de mérito también por parte de lo que está haciendo Guatemala en lo que es inferiores y también lo que está haciendo un técnico como Luis Tena, que está de a poquito empezando a probar nuevas apariciones, nuevos jugadores. Y a mí, por ejemplo, el que me gustó mucho hoy, que yo no lo tenía mucho de vista, es Hagen, el arquero. El arquero me pareció muy sólido abajo de los tres palos y creo que es un detalle para tener en cuenta en un partido tan difícil como es contra Canadá. Vamos a ver juntos si les parece lo que fue el resumen del partido, así de paso vamos analizándolo mientras van transcurriendo, mejor dicho, las jugadas. Ahí está, lo ven en pantalla, el 4-2-3-1 que puso en cancha hoy en día Luis Tena, con Hagen, con Samayoa y Pinto de centrales, Herrera por la banda derecha, Ardón por la banda izquierda, Sarabia y Castellanos, los dos 5 de contención, y Mejía, Galindo y Méndez Lain por la banda derecha. O sea, esos son los tres jugadores que estuvieron por delante del doble 5, y como único delantero estuvo Darwin Lom, que recordemos venía de errar un penal y también marcar el gol que le dio la victoria a Guatemala frente a Cuba. Yo, por lo que había visto frente a Cuba, me parecía que le iba a costar bastante este partido a Canadá. Y la verdad es que me sorprendió mucho, lo vuelvo a repetir. Yo se los vengo diciendo, lo del crecimiento de Guatemala estos últimos años que hemos visto, que en las inferiores por lo menos está haciendo las cosas muy bien, que tuvo una sub-20 que clasificó al mundial, como bien estuvimos viendo también en el canal. Pero me empezó a gustar mucho estas asociaciones que vi a lo largo del partido. Estos toco y voy a buscar, cambios de frente. Si no se puede atacar, se resetea el ataque y se vuelve hacia atrás y se va para la otra banda. Siempre muchas alternativas a la hora de atacar. Y eso habla del trabajo que está teniendo la selección. No solo de quizás tener buenos jugadores. Porque es cierto que a Guatemala le está faltando eso también. A Guatemala le está faltando mucho el tener 11 jugadores de carácter internacional. Le está faltando tener 11 jugadores. Tiene 2, 3, 4 y casi nunca coinciden los 4 en el plantel. Pero en el 11 inicial me refiero, ¿no? Pero le está faltando eso. El día que Guatemala encuentre eso, encuentre el tener por lo menos 11 jugadores en la convocatoria que estén a nivel europeo, bueno, ahí vamos a empezar a ver una Guatemala mucho más competitiva, porque está claro que el trabajo lo está teniendo. Miren acá, minuto 19, ya la segunda jugada de peligro de Guatemala. Guatemala seguía insistiendo, y es más, si vamos a las estadísticas, se van a dar cuenta que el primer tiempo sufrió un poco más. Es cierto, el primer tiempo quizás no fue la mejor versión de Guatemala, pero en el segundo tiempo las chances más claras las tuvo Guatemala. Hubo una para Canadá, por supuesto, que vamos a ver, que ataja muy bien Hagen, por eso les digo que fue un gran partido de Hagen. Pero ¿qué le está fallando entonces a Guatemala? Ustedes se estarán preguntando, porque yo estoy diciendo todas cosas buenas. Bueno, acá viene el punto de inflexión. Como no tenés jugadores de jerarquía, jugadores
gana partidos, podemos decir, te está faltando la definición en los metros finales. Generás, pero no tenés ese 9 que te gana el partido. Generás, pero no tenés ese enganche que sacuda de afuera del área y te la cuelgue de un ángulo. Generás, pero no tenés ese central que te gane de cabeza en los corners, por ejemplo, y tengas un gol a favor. Porque no me olvido, yo no me estoy olvidando de una jugada de pelota parada que tuvo en el primer tiempo. Acá estamos viendo la más clara del primer tiempo, que fue para Canadá. Yo no me olvido de la jugada que tuvo Guatemala en un centro en el primer tiempo, que la pelota cayó en el punto del penal y el central de Guatemala, que ya les digo quién fue, porque me quedé con esa jugada en la cabeza para explicarles el por qué Guatemala no se llevó el partido. Bueno, Samayoa creo que es. Si no me equivoco fue Samayoa. O no, Ardón. No, Ardón me parece que fue. Bueno, tiraron el centro y no me acuerdo si Samayoa o Ardón entró a cabecear y la rozó la pelota. Esta es, creo. Sí, mirá. Entró solo. Ardón, si no me equivoco, fue porque creo que tenía la 2. Ardón entró solo, muchachos, a cabecear y la tiró casi a que se fue al lateral la pelota. Entonces, este tipo de cosas no te pueden pasar. No te pueden pasar. Yo te puedo entender que la pelota quizás se te vaya un poco arriba del travesaño, o que te la ataje el arquero, o que te reboten ahí en algún jugador, pero que la pelota se te vaya al lateral es bastante, la verdad, es mucho. Y así como estas jugadas, tuvo muchas Guatemala, muchas jugadas peligrosas. Este tiro libre fue una delicadeza. Pegó en el ángulo, casi que pincha la pelota, podemos decir. Muy bueno el tiro libre, me encantó y esto lo celebro, este tipo de cosas la celebro porque quiere decir que calidad hay. Pero miren el segundo tiempo, ataque de 3 contra 2, se lo come Guatemala. Y así vamos a seguir viendo, van a empezar a caer jugadas en catarata, porque desde el minuto 45 que arrancó el segundo tiempo hasta el 90, Guatemala mínimo cada 10 minutos tenía una chance de gol neta, clara de gol. Acá, miren este centro. Otra vez, ganando de cabeza, pero ¿qué pasa? No es contundente. La peina, nadie va al segundo palo y la peina y la pelota no entra por el segundo palo tampoco. O sea, ni siquiera es gol, ni siquiera es un pase. Y así, bueno, muchas cosas. Y por eso yo creo que Luis Tena debe estar un poco preocupado, porque le está faltando la efectividad. El otro día contra Cuba tendría que haber ganado por más goles, porque generó las situaciones, pero no las convirtió tampoco. Entonces yo entiendo que la pelota en algún momento va a entrar. Miren esta jugada también es muy buena, pero bueno, por velocidad no se termina llevando la pelota, que no sé quién era el que se estaba llevando la pelota ahí exactamente, pero bueno, a mí como les dije, el que más me gustó el día de hoy fue Hagen, porque siento que fue el que cumplió con su rol, el que cumplió con su trabajo, y después podemos entrar en que lo podemos meter en el podio a Castellanos también, porque generó muchas situaciones de gol y también recuperó muchas pelotas, y poquito más para agregar. O sea, de los que entraron en el banco suplente me gustó Antonio López, por ejemplo, que entró en lugar de Mejía. Para mí hizo las cosas bastante bien, y no tengo mucho más para rescatar con respecto a los que entraron en el segundo tiempo. Sí podría decir que Pedro Altán creo que también cumplió con su rol. Pedro Altán, recordemos, entró en lugar de Alejandro Galindo y entró para crear situaciones, que fue obviamente en minutos finales, minuto 77 entró, pero bueno, hizo las cosas bastante bien, empezó a distribuir, eso me gustó también. Esta jugada es la más clara que tuvo Canadá en todo el partido. ¿Y quién apareció? Hagen encima achicó muy bien el arco, porque no se lleva puesto al jugador y le achica justo. Bueno, mientras tanto la camioneta ahí. Entonces me gustó mucho el partido del arquero. Siento yo que es el que fue la figura el día de hoy, porque sacó 2-3 pelotas vitales y además fue el que pesó en el resultado. A esto me refiero cuando les digo que pesó en el resultado, que no se termina comiendo el gol, ningún gol, perdón, y termina manteniendo la valla invicta. Y bueno, no puede meter los goles Hagen, claramente. Pero bueno, en líneas generales, lo vuelvo a repetir, buen partido de Guatemala, ya sé que ustedes se van a quedar con las críticas que estuve dando, pero todo es para mejorar, por supuesto. Fue un gran partido de Guatemala, un gran partido de los Chapines, que terminan empatando 0-0 con Canadá, y el grupo se queda con Guatemala en segunda posición, con 4 unidades, al igual que Guadalupe, pero Guadalupe, a diferencia de Guatemala, goleó a Cuba, por lo tanto, le ganó 4-1,
si no me estoy equivocando. Por lo tanto, Guadalupe queda en primera posición. Canadá queda tercera con 2 puntos, así que va a tener que ir a jugar ahora contra Cuba. Veremos si lo gana o no. Y Guatemala va a tener el partido, la difícil misión de jugar contra Guadalupe, que Guadalupe viene jugando bien. Ojo, atentos a Guadalupe, pero yo creo que Guatemala le va a ganar. Sinceramente confío en los Chapines y creo que van a estar en los cuartos de final de la Copa Oro. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.